Hola mis amigos. Hoy les traigo una receta muy fácil de hacer y con muy pocos ingredientes. Vean hasta el final de este video y se sorprenderán. ¿Qué pasa cuando viertes 200 mililitros de aceite de oliva en 100 mililitros de leche? Amigos, esta receta es tan simple que te preguntarás por qué no lo has estado haciendo toda tu vida. Primero, bate durante 1 minuto con una batidora con la máxima intensidad. Luego continúa batiendo intercalando 1 minuto en media velocidad y otro más en alta nuevamente. Así hasta que veas que espese su consistencia. Miren qué mayonesa más deliciosa y consistente. Puedes hacerlo con claras, yemas o huevo entero, sale todo bien. Pero, para aquellos a quienes no les gustan los huevos, esta es una excelente alternativa. Ahora es el momento de añadirle las especias de tu preferencia. Yo le añadí media cucharadita de sal, pimienta negra y una cucharadita ajo en polvo. La mayonesa casera es mucho más saludable que la mayonesa de la tienda. La mayonesa preparada se puede conservar en el frigorífico durante una semana. Esta receta que hoy les comparto les permitirá ahorrarse un buen dinero al no tener que comprarlo en el mercado. Y además, sabrás exactamente qué ingredientes estás realmente ingiriendo. Dale me gusta a este video si estás listo para probar estos secretos en tu próxima comida y suscríbete para más consejos geniales. Nos vemos pronto en un próximo video.